Muy buenas tardes, soy Leslie Yatas en una cobertura extraordinaria para el programa Entérate con Leslie y tengo en la línea al ingeniero Rómulo Mucho. Él es ex viceministro de Energía y Minas y además presidente de Agromín. Hace poco lo tuvimos en el CEF en vivo en el programa Entérate con Leslie el 11 de marzo, pero hoy vamos a tratar con el ingeniero esta coyuntura nacional que aflige a todo el país, el tema del coronavirus, y evidentemente el ingeniero tiene mucho que decirnos al respecto. Ahora la ciudadanía, los expertos no, se van a pronunciar respecto al tema. El presidente de la República ha anunciado esta mañana en conferencia de prensa que tenemos ya reportados 416 casos, ¿no?, de coronavirus, y que esto además hay a nivel nacional, se ha reportado ayer un promedio de 2.451 personas detenidas que acumuladas a la semana pasada han hecho 16.000 a nivel nacional. Pero lo que ha dado la voz de alerta ahora es que la expansión del coronavirus ya no está centrada tan solamente en Lima, ahora está yéndose por el norte del país. Tenemos en la región Piura, por ejemplo, 3 casos, región Cajamarca 1, pero ojo, hay 3 casos en aislamiento que probablemente den positivo, todavía no se tiene la información oficial. Y acabamos de hablar también con José Mata de Radio Ilucán de Cutervo, Cajamarca, que nos ha dado ya algunas voces de alerta de que evidentemente si ya se ha reportado casos en la región Cajamarca, pues para no la provincia también de Cutervo, y hay que estar prevenido sobre todo para premunir del equipo que necesita el personal médico. Tengo en la línea telefónica en vivo al ingeniero Rómulo Mucho. Muy buenas tardes, ingeniero, muchísimas gracias por este enlace telefónico con el programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, Leslie. Encantado de conversar contigo sobre este tema tan importante y tan preocupante a la vez, puesto que esto nos pone en telejuicio nuestra preparación, nuestra capacidad para enfrentar un enemigo invisible, un enemigo que no respeta nada, de manera que cuánto es hoy día la necesidad de estar en un país sano, con fondos, con capital, cultura, ¿no?, para hacer frente a este enemigo, de manera que es urgente, digamos, comentarlo, pues no siempre hablar sobre el tema y intercambiar opiniones, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? La Así que ministra de estamos a tus Economía, órdenes. la ministra de Economía, ingeniero, ha anunciado en programa dominical Panorama que el Perú tiene un respaldo fiscal, que el Perú tiene ahorros, tiene dinero para poder enfrentar esta coyuntura que atraviesa el Perú con relación a la salud pública. Estamos en un estado de emergencia de 15 días, están evaluándose para ver si esto se prorroga a 15 días más, no lo sabemos, eso va a depender de las mediciones que se hagan en esta semana. Usted ha sido ex viceministro, ha trabajado a nivel del Estado, a nivel del gobierno, y es presidente de Agromín, es un empresario además. Entonces, ¿cómo cree usted que realmente lo que está viviendo el país está afectando al sector empresarial, está afectando evidentemente a la actividad económica, laboral en el país? ¿Cómo vamos a poder reactivarnos ahora? Es correcto lo que dice la señora ministra de Economía. Ha dicho que tenemos 11 mil millones de soles para enfrentar la pandemia, ¿no? Es verdad, tenemos reservas internacionales, tenemos ahorros, gozamos todavía de una buena situación monetaria, fiscal, aunque el déficit fiscal está menos 1.6, pero también esto es producto de todas las últimas décadas que hemos tenido crecimiento, aunque esto hubiera sido mucho más positivo si es que el Perú hubiera seguido creciendo desde hace 7 años que venimos decreciendo, ¿no? Y no hemos consolidado pues el crecimiento económico, el desarrollo, la derrota de la pobreza, fundamentalmente
fundamentalmente se ha estancado en 20% y quizás el año pasado ha rebrotado porque un crecimiento de 2.16 no es como para poder avanzar en la reducción de la pobreza ni de la desigualdad, pero hemos tenido pues unos desencuentros los peruanos, han salido muchos proyectos, no solamente en la minería, también en la infraestructura agraria, como son las grandes irrigaciones, la infraestructura en carreteras, en saneamiento. En el Perú hay mucho por invertir, pero no hay capacidad quizás de negociación, de liderazgo de los gobiernos. No solamente hablo de la actual, sino de esto ya es un mal congénito casi desde hace muchos años, de no haber consolidado esa salud económica, financiera para la población, ese crecimiento, ¿no? Ahora tenemos todavía, pero la pregunta del millón que siempre yo me hago es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Por supuesto. Porque siempre nos dicen que tenemos solidez macroeconómica, es verdad, pero hace rato que esto está viendo, se ha venido socavando porque nuestra deuda externa ha aumentado casi el 28% del PBI, el déficit fiscal que acabo de mencionar está en negativo, menos 1.6%, de manera que no son los mejores indicadores. Así que hoy por hoy, si bien es cierto, el gobierno todos los días nos explica toda su estrategia, ¿no? Pero tampoco esa estrategia está muy completa de qué cosa es lo que tenemos que hacer, porque si bien es cierto, tenemos más de 7.000 pruebas, ¿no? Que es muy poco realmente, muy poco comparado con otros países. Realmente no tenemos capacidad, nuestra economía creo que no da más, no estábamos preparados, según el índice de seguridad sanitaria, inclusive como lo dijo hace días el Fondo Monetario Internacional, pero no está preparado para estar. Nosotros quisiéramos que nos aclare en verdad, o sea, que nos se sincere, ¿no? Ahora, claro, la estrategia del confinamiento está muy bien, del aislamiento social, eso es una de las mejores medidas, porque también eso ha sido seguido por muchos países a los que han sido muy afectados y sigue avanzando. El caso de España, el caso de Italia, son dos países ya en riesgo brutal. Sin contar con lo que se viene para México, ¿no? Porque hay parece ser que el presidente mexicano no ha decretado todavía el confinamiento de la población, el aislamiento, y sin embargo ya están en fase 2. Es decir, eso es una irresponsabilidad y esperemos que eso no le pase la factura, los costos después a su población, ¿no? Porque aquí hay que extremar las medidas de prevención. Pero lo que yo quería comentar con ustedes es lo siguiente, es decir, por ejemplo, cuando hemos tenido los Juegos Panamericanos en el Perú, hace poco, el año pasado, con ocasión de estos Juegos Panamericanos, se fueron construyendo villas deportivas, como la de Panamericana y la de San Luis, ¿cierto? Es decir, se hicieron obras interesantes que ya van a quedar para próximos certámenes o eventos de ese nivel. Esta pandemia, ¿no? O por lo menos ha tenido que golpearnos al Perú con esta pandemia para darnos cuenta, y más que para darnos cuenta, para asumir conciencia real y efectiva todas las autoridades de que tenemos un sistema de salud precario, que incluso ahora se está acondicionando la Villa Panamericana con más de 3.000 camas para hospitalización. El día miércoles entra a tallar el hospital de Ate, recientemente terminado para las cuestiones de coronavirus, que no estaba destinada para este tema de pandemias, pero se está por el momento adaptando para atender la emergencia. Hay estadios nacionales que también se están poniendo a disposición para armar carpas y formar ahí, ¿no? Ambientes para atender a la población. Entonces, hay que pensar con esta pandemia, las autoridades y los futuros gobiernos que vienen tienen que sentarse a proyectar primero la construcción de más hospitales, ¿no? En el Perú. 2, mejorar el sistema de atención y equipar a un personal para poder enfrentar este tema. Por ejemplo, el enlace que tuvimos hace unos instantes
con Radio Lucan, el periodista nos dijo claramente que, por ejemplo, en Chiclayo se vienen poniendo bolsas de plástico en los pies en los médicos para contrarrestar. Fabricación de mascarillas que no son las correctas porque no se tiene los implementos y las herramientas. En Cutervo tampoco se tiene, en los hospitales de las provincias tampoco se tiene el suministro. Ya se ha autorizado la compra de ello, perfecto. Pero esta situación, ingeniero Rómulo, tiene que llevar a un peso de conciencia en las autoridades de que hay una demanda que siempre se ha hecho. Construyan hospitales, equipen bien al personal, provéanle, suministranle de todo lo que se necesita, abastecimiento de medicinas. Ahora se está autorizando la compra para hacer pruebas masivas, dentro de las cuales, según el ministro de Salud, se está autorizando un promedio de 300.000 pruebas moleculares, ¿no? Independientemente de aquellas pruebas rápidas que en 5 o 15 minutos vamos a saber si tenemos o no el coronavirus. ¿Qué opinión le merece esto, ingeniero Rómulo? Esto nos tiene que golpear la conciencia. Sinceramente nos tiene que ayudar a rediseñar en nuestro país, de invertir y darle con todo al sistema de salud. Bien, como yo lo estaba ya mencionando, continúo pues, con mi explicación, y también acabas de explicarlo muy bien, todo el sistema precario de nuestro sistema de salud. Es más, es una vergüenza de que solo dice que tenemos 400 respiradores artificiales a nivel nacional. Es increíble eso, o sea, el descuido total no solamente de este gobierno, de los anteriores también. No, por supuesto, o sea, por supuesto. Sí. Por eso termino, ¿no? No, en realidad, si bien es cierto, el gobierno está actuando bien al informar diario, pero ahora viene lo otro, ¿no? El tema de la salud es una cosa, ahora viene el tema económico. O sea, tiene que explicarnos cuál es ahora la estrategia, todo el tema económico, todos los temas fiscales, laborales, productividad, sociales, para evitar una recesión económica que prácticamente está en el camino, ¿no? Está a la vuelta de la esquina, porque todo se ha paralizado, ¿no? La cadena de pagos, no hay producción, peligra la quiebra masiva de microempresas, pequeñas empresas, todo ello, porque en este momento prácticamente está paralizado. O sea, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar para pagar a la gente, no? Y también, ¿qué cosa es lo que va a hacer el gobierno en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias para poder ayudar a las pequeñas empresas, microempresas y la gente de la calle, los ambulantes que día a día llenan la olla, ¿no? O sea, para ellos dicen los 380, sí, pues son paliativos, está bien también, ¿no? Claro que tenemos plata, había invertido más de 1.000 millones de soles ya en la primera entrega, ¿no? Y ahí también ha habido serios problemas porque no hay un sistema que contabilice o empadrone bien, porque hay mucha gente que no merece, ha recibido, según las noticias, y además había en la lista personas que habían fallecido. O sea, ¿dónde estamos, no? Como país, ¿no? Entonces, pues, pero sin contar, ¿hasta cuándo va a dar este paliativo? Porque está ampliando también a más, pero eso resuelve, pues, el problema de un día, 2 días, 3 días, ¿no? Pero esto no sabemos realmente si va a terminar este confinamiento el próximo 31. Y yo le sumo a eso, ingeniero. Y ahora el tema económico es vital. súper importante. Claro que sí. Y yo le sumo, ya para finalizar esta entrevista, le sumo que esto no solamente pensar también en los ambulantes, en las personas que se ganan de día a día, porque también hay profesionales independientes que viven de su trabajo, que viven también, ¿no?, de su ejercicio profesional, que si bien es cierto, no estarían dentro de una población vulnerable, pero igual están detenidos, están parados en su ejercicio porque no pueden producir. Entonces, ahí es por el tema, Leslie, ahí es el tema también de que nunca se hizo un gran esfuerzo para la formalización, porque tenemos un Estado abusivo, un Estado opresor, un Estado punitivo,
que no permite tampoco la formalización. Fácil de la boca para afuera, dice, hay que formalizar, pero yo lo tengo en carne propia, conozco muchos familiares míos dedicados a la empresa, a pequeña, microempresa que viven del día a día y ellos mismos me manifiestan, ¿cómo puedo yo formalizarme si el Estado, ni bien quiero formalizar, ya me está castigando, ¿no? Ya me está cayendo SUNAT, SUNAFIL. Es que no tenemos un Estado amigo, ¿no? De manera que ese intento de formalizar prácticamente, como todo el mundo lo sabe, casi 70% de nuestra economía es formal. Pocas empresas son las que mantienen también el Estado El realmente, pero statu quo. nunca se ha hecho ese verdadero esfuerzo de formalizar a la gente, y esa gente sí es lo que va a sufrir más que cualquier otro. De manera que eso necesitamos saber, que el gobierno nos explique qué cosa es lo que vamos a hacer. Para ello yo le recomiendo que convoque pues a gente que sabe, gente de campo.